Mis queridos hermanos, buenas noches. Dios me los bendiga a todos ustedes. Me da mucho gusto verlos, saludarlos y continuar estudiando la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar un tema que a veces causa un poco de interés, de controversia en algunas personas, ¿verdad? Porque como no conocen la palabra de Dios, pues escuchan que ciertos predicadores o ciertos líderes, pastores, pues enseñan algo basada en un versículo de la Biblia, pero no consideran el contexto, entonces a veces se lleva por otro lado, ¿verdad? Y manipulan a la gente para que la gente, pues, para que la gente, pues haga lo que ellos dicen pensando que está correcto, ¿verdad? Les invito a que abran sus Biblias en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 6. 2 Corintios 9:6. Sí, entonces aquí Pablo habla acerca de la ley de la siembra y de la cosecha. Habla de una ley física, ¿verdad? Es una ley física que si uno siembra grano en la tierra, pues este grano pues se va a convertir en una planta y esta planta va a producir fruto y se va a multiplicar, se va a reproducir, ¿verdad? Entonces, esta es una ley que Dios estableció para que los árboles, pues, que dan fruto, pues, puedan plantarse y dar más fruto, ¿verdad? Entonces, este es el versículo que muchos pastores usan en algunas iglesias para hacer algo que vamos a explicar, que ellos usan este versículo para supuestamente pactar con Dios, hacer un pacto con Dios, pacto financiero más que todo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver de qué se trata este versículo para poderlo entender dentro de su contexto. Entonces, el versículo dice así, 2 Corintios 9:6. Recuerden esto, dice el apóstol Pablo a los corintios. Recuerden esto. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Bueno, simplemente lo que está queriendo decir es de que si tú siembras 5 granos por decir, de algún, de algún fruto, por decir de maíz, si usted siembra 5 granos de maíz, van a salir 5 plantas, ¿verdad? Entonces, y tal vez si es que si es que se producen las 5, ¿verdad? Pero usted siembra 100 granos de maíz, pues su producción va a ser mucho mayor, ¿verdad? Simplemente es algo que tiene lógica, que tiene un razonamiento lógico, eh, que lo poco va a producir poco y lo mucho va a producir mucho. Eso es lo que simplemente quiere decir, ¿verdad? Pero estos hermanos, ¿verdad? Como andan tratando de sacar dinero de la gente, ¿verdad? Ellos dicen, hermano, vamos a hacer un servicio donde vamos a pedirle a la congregación que siembre, ¿verdad? Que siembre y usan este versículo para decir de que inviertan o que pongan su dinero, lo siembren, ellos dicen, en la obra de Dios, ¿verdad? Dando a entender en la iglesia local, ¿verdad? En la iglesia donde ellos asisten. Y dice, y aquí la palabra de Dios dice, fíjese cómo ellos usan la palabra de Dios para decir que Dios dice en su palabra que si usted siembra o pone un dinero como si fuera una semilla, ¿verdad? Como si fuera una semilla en la tierra, ese dinero Dios lo va a multiplicar, ¿verdad? Dios lo va a multiplicar. En otras palabras, si usted pone $100, pues el Señor le va a dar tal vez $1,000. O si usted pone 1,000, tal vez el Señor le va a dar 10,000, ¿verdad? Como dando a entender de que mientras más ponga usted,
Mientras más siembre usted, entre comillas, siembre, ¿verdad? Porque ellos así lo presentan. Mientras más siembre usted y más dinero ponga en la iglesia, ¿verdad? Dios se lo va a multiplicar, ¿verdad? Porque aquí lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, yo les voy a proponer hoy que ustedes me den $1,000 cada uno de ustedes, ¿verdad? Y aquí la palabra de Dios dice que Dios se los va a multiplicar, ¿verdad? Entonces, yo no sé cuántos de ustedes caerían en la trampa, ¿verdad? En la trampa, porque esta es una trampa, ¿verdad? Es una trampa que están usando la palabra de Dios para algo que el texto no dice, ¿verdad? No está diciendo. ¿Por qué? Porque si usted lee el capítulo 8 de 2 de Corintios y el capítulo 9, se va a dar dando cuenta de que Pablo no le está diciendo a la gente que hagan esto, que siembren dinero para cosechar dinero, ¿verdad? Entonces, pero ellos lo tuercen, ¿verdad? Lo tuercen para su tratar de establecer una práctica dentro de sus iglesias para que pues, los fondos de la iglesia pues se vayan para arriba, ¿verdad? Y esa es una táctica que usan muchos líderes, pastores, y manipulan a la gente, ¿verdad? Haciéndole creer de que esto es algo realmente bíblico y que Pablo lo practicaba y lo enseñaba, ¿verdad? Entonces dice, no, es que Pablo escribió esta carta y Pablo dice esto, ¿verdad? Pero vamos a ir por partes, hermano. Vamos a ir por partes. En la Biblia, hermanos, ellos antes de seguir, ellos le dicen a la gente, traiga su siembra, traiga su siembra, lo que usted va a sembrar, y haga un pacto con Dios, dice. O sea que la iniciativa la está haciendo usted, el que va a poner el dinero, es como que él está haciendo una iniciativa y va a hacer un pacto con Dios. Dice, usted venga y dígale a Dios que usted le va a dar esto y va a ver cómo Dios se lo va a aceptar y Dios le va a multiplicar, ¿verdad? Cuando la Biblia no dice nada de eso. En la Biblia no hay nada que donde diga que Dios hace pactos de dinero, ¿verdad? Fíjese, en la Biblia no se enseña, ninguna parte de la Biblia se enseña esto. Pero esta gente, como la gente a veces no conoce la Biblia, la manipulan y le empiezan a decir que es bíblico, ¿verdad? Que es bíblico. Pero vamos a ir por partes para que podamos ir comprendiendo esto. En la Biblia, hermanos, sí Dios ha hecho pacto con hombres, ¿verdad? Pero, por ejemplo, él ha hecho pactos, hizo pacto con Adán, hizo pacto hizo pacto con Noé, con Abraham, con David, ¿verdad? Con el pueblo de Israel. Hizo pactos, ¿verdad? Hizo convenios, pero todos los pactos que Dios hace, hermanos, son porque Él los inicia. Él toma la iniciativa de proponerle al hombre hacer un pacto con Él, que el hombre se comprometa con Él, ¿verdad? Entonces, pero no es nunca en la Biblia vamos a ver que el hombre es el que se acerca a Dios y le propone un trato, un pacto, ¿verdad? ¿Quién es el hombre para ponerse al nivel de Dios y decirle a Dios que Él está proponiendo algo, ¿verdad? Pero cuando uno no sabe, pues cae en este engaño, en esta trampa, ¿verdad? Sí, hermanos, en los pactos que Dios ha hecho en la Biblia, uh, Dios siempre es el que toma la iniciativa y Él hace un pacto de acuerdo a su plan, al plan de Él, que las personas se acomoden al plan de Él y Dios llama a esas personas y esas personas se aceptan, pues se lleva a cabo el pacto, ¿verdad? O el convenio, el acuerdo que Dios les propone, ¿verdad? Pero nunca es el hombre quien le propone a Dios, ¿verdad? Un pacto, ¿verdad? Y mucho menos de dinero, ¿verdad? Y mucho menos de dinero. Entonces, bien importante, hermanos, que nosotros entendamos esto, ¿verdad? Hay muchas iglesias cristianas donde se practica hacer pacto con Dios, ¿verdad? Y usan este versículo que acabamos de leer enfocado en la siembra y en la cosecha, como diciendo, esta es una ley que Dios estableció y que Dios la va a cumplir, ¿verdad? Sí, Dios la cumple, pero en la tierra, ¿verdad? Cuando siembras semillas en la tierra, ¿verdad?
Y si el clima lo permite, desde luego, ¿verdad? Y si las condiciones se dan, pues salen las plantas y producen fruto, ¿verdad? Pero, hermanos, no es lo que ellos están tratando de hacer con este versículo. Hermanos, cuando nosotros leemos el 2 de Corintios capítulo 8 y capítulo 9, se trata de lo siguiente. Las iglesias de esa época, de la época de Pablo, muchas iglesias estaban pasando por necesidades económicas difíciles. Entonces, Pablo le pedía a las iglesias que él consideraba que estaban en mejor situación económica, que ayudaran a los hermanos que no tenían ni para comer. Estaban pasando por situaciones, pero muy, muy difíciles. Entonces, se recogían ofrendas para ayudar a los hermanos que estaban pasando necesidad, pero una necesidad extrema, ¿verdad? Entonces, estas ayudas que Pablo pedía eran ofrendas de amor, eran ofrendas de lo que ellos pudieran dar, de lo que ellos pudieran ofrecer para ayudar a los hermanos en la fe de otras iglesias que estaban pasando necesidades serias, ¿verdad? Entonces, estos dos capítulos habla de que el que siembra amor, ¿verdad? Cosechará amor también, ¿verdad? Y que Dios ha sembrado amor en nuestros corazones y por eso nosotros podemos compartir ese amor, ¿verdad? Pero no está, y desde luego que eran ofrendas económicas, ¿verdad? Pero basadas en el amor, ¿verdad? Basadas en el amor, no en la ambición y en la codicia, ¿verdad? No es que Pablo nunca le dijo a los hermanos, si ustedes dan, Dios les va a dar más, ¿verdad? Y desde luego que Dios bendice, ¿verdad? Pero no torciendo el propósito, ¿verdad? Vamos a ver esto, hermanos. Por ejemplo, también en algunas iglesias se acostumbra a principio de año, ¿verdad? A principio de año, decirle a los hermanos, dedíquele las primicias a Dios, ¿verdad? El primer cheque de que usted trabaje en el año, dedíqueselo a Dios. Entonces, algunas iglesias promueven esto, ¿verdad? Y generalmente lo hacen, hermanos, cuando ellos ven que pues, los hermanos casi nunca dan, casi nunca apoyan. Entonces las finanzas de la iglesia están por los suelos, ¿verdad? Entonces muchos pastores hacen esto para ver si los hermanos al menos al principio del año dan algo, ¿verdad? Porque termina el año y casi no apoyan. Pero hermanos, tampoco en el Nuevo Testamento, el hecho de las primicias no es algo que quedó instituido, ¿verdad? Por ejemplo, en el pueblo de Israel, hermanos, en el pueblo de Israel, Dios les dijo al pueblo, y esto ya era parte del pacto que Dios hizo con los israelitas. Les dijo que cada vez que la tierra diera los primeros frutos, había que dedicárselos a Dios, ¿verdad? Cada vez que, por ejemplo, si la tierra daba espigas de trigo, granos, si ellos podían hacer harina, podían hacer pan, los primeros panes, Dios les pidió que fueran y se los dedicaran en el templo en acción de gracias a Dios, ¿verdad? Y luego esos productos, ¿verdad? Quedaban en el templo para que pudieran comer los sacerdotes, ¿verdad? Porque los sacerdotes no tenían campo donde sembrar, no tenían ganado que le pudieran a sacar leche o comer la carne. Todo lo que el pueblo llevaba, primero se lo ofrecían a Dios y luego los sacerdotes comían de aquello porque ellos se dedicaban a trabajar en el sacerdocio y no tenían tierras, ¿verdad? Ese era el propósito, ¿verdad? Entonces, algunos pastores usan el ejemplo también de Jacob. Jacob, hermanos, ustedes saben que Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac, luego Isaac tuvo dos hijos, uno se llamó Jacob y el otro se llamó Esaú. Esaú era el primogénito, pero Jacob le robó la primogenitura, le engañó a su papá
Y entonces cuando su hermano lo supo, pues y supo que Esaú se había enojado y había jurado matarlo, ¿verdad? Entonces Jacob sale huyendo y se va a casa de unos parientes que se encontraban en otro pueblo, en otra región, que se llama Padán. Y en el camino, él yéndose solo hasta ese lugar, dice que llegó en la noche y se acostó a dormir allá en el campo, solo, ¿verdad? Y tuvo un sueño, Jacob, y dice que ahí Dios en el sueño le promete que lo va a cuidar, lo va a bendecir y lo va a prosperar, porque Dios tenía planes con él, ¿verdad? Planes con él. Entonces, cuando despierta Jacob, él dice, no, pues ciertamente Dios está, creo que aquí Dios está aquí, dijo, y Dios está de mi lado, dijo, ¿verdad? Hasta ese momento Jacob no conocía a Dios, ¿verdad? No, tal vez había oído hablar de Dios, pero no, nunca había tenido un encuentro con Dios, ¿verdad? Ese fue un sueño, ¿verdad? Un sueño que él tuvo. Y él lo interpretó como que Dios le estaba dando un mensaje, ¿verdad? De que Dios lo iba a cuidar. Pero Jacob dijo, en su corazón, él hizo un voto. Él hizo un voto, que es muy diferente a hacer un pacto. Un voto es cuando tú libremente nace de la voluntad de la persona, darle a Dios algo en agradecimiento. Porque él dijo, si Dios me cuida y me bendice y puedo regresar a mi casa, pues Dios va a ser mi Dios y yo le voy a dar, de lo que yo gane, yo le voy a dar ofrenda, ¿verdad? Pero eso fue un voto que salió del corazón de Jacob. Dios nunca le dijo, ¿sabes qué? Tú me vas a dar a cambio tal cosa. No, no hizo ningún trato con Jacob, sino el voto lo hizo Jacob libremente, le nació de su corazón. Y eso es válido, ¿verdad? Pero el asunto es de que muchos usan eso de Jacob y también lo medio tuercen para decir que, que Jacob se hizo un pacto con Dios y que Dios y que Jacob se había comprometido a darle a cambio, ¿verdad? Cambio de sus bendiciones a Dios, algo, ¿verdad? Pero siempre, hermanos, si usted ve cualquier cosa que usted vea, por ejemplo, el caso de Jacob, el que inicia todo es Dios. El que inicia, Dios es el que inició el sueño y Jacob recapacitó sobre el sueño y él hizo un voto, o sea, él dijo, bueno, si Dios me bendice y me va bien, pues voy a entender que esto era real, ¿verdad? Y le voy a agradecer a Dios y le voy a dar mis diezmos, o sea, le voy a ofrecer a él algo a cambio de sus bendiciones. Pero no fue Jacob el que hizo el trato, no nació del corazón de Jacob decirle a Dios, Señor, si tú me bendices, yo te voy a dar y me multiplicas, yo te voy a dar tanto, ¿verdad? O primero él puso un dinero primero, ¿verdad? Nada de eso pasó así. Sin embargo, los pastores, ¿verdad? Que trabajan en este sistema sobre la mayoría de los pastores que hace esto, hermanos, ellos se trabajan dentro del concepto del evangelio de la prosperidad, porque precisamente ellos tratan de, de ver las bendiciones de Dios desde el lado material, económico, ¿verdad? Y quieren que la gente lo vea así, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando, cuando no es así, ¿verdad? No es así. Dios sí nos bendice, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos que hacer un pacto directamente económico con Dios. Ya que Jesús lo dijo, buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán, dice, Por por añadidura. añadidura. Dios está consciente si le servimos y Él nos bendice, sin necesidad de que nosotros tengamos que poner a Dios en un pacto, como diciendo, Señor, yo voy a hacer un pacto contigo y tú estás obligado a darme, ¿verdad? Como en un pacto las dos partes se comprometen, ¿verdad? Entonces, yo no puedo decirle a Dios que se comprometa con algo que yo quiero que Él haga, porque Él es soberano. El que se tiene que ajustar a la voluntad de Dios soy yo, no Dios a mi voluntad ni a mis deseos. Entonces, ese es el twist que le dan, la torcedura que le dan esta gente al usar, sí usan versículos de la Biblia, pero torcidos, ¿verdad?
les cambian la intención, ¿verdad? Les cambian la intención. Note que la voluntad de la persona, el voto, hermanos, es algo que una persona decide libremente ofrecerle a Dios, ¿verdad? Aquí, cuando Pablo usa en los capítulos 8 y 9 de 2 de Corintios, Pablo les envía mensajes a las iglesias y dice, los que puedan ayudar, los que puedan dar, ¿verdad? Y quieran mostrar su amor hacia los hermanos, pues que manden una ofrenda, ¿verdad? Pero tampoco es un pacto, como diciendo, o algo obligatorio, ¿verdad? Era de acuerdo al corazón de cada quien. Y por eso cuando uno lee en la Biblia dice, Dios ama al que da con alegría, ¿verdad? Libremente, ¿verdad? No está hablando de algo impositivo, ¿verdad? Ni un pacto, porque un pacto ya es un contrato, es un convenio. Pero los hermanos usan ese término y dicen, vamos a hacer un pacto con Dios y tú traes tu dinero, ¿verdad? ¿Y cómo sabe usted si Dios quiere hacer un pacto económico con usted? ¿Cómo lo va a saber? Cuando en la Biblia nunca se dio, ¿verdad? Nunca se dio eso, de que Dios inicie. Aquí el hombre en este tiempo lo está haciendo, sobre todo en las iglesias de este corte, ¿verdad? Neopentecostales, ¿verdad? Hacen esto y algunos que lo ven, pues dicen, no, pues esto se oye bonito, se oye bien, porque pues la tesorería de la iglesia pues, se va a aumentar, ¿verdad? Se va a aumentar. Pero fue manipulado, fue algo hecho que no nació del corazón de las personas, sino que recibió primero un mensaje que él como que lo atrajo y lo fue convenciendo y cayó en la trampa, ¿verdad? Y cae en la trampa. No estamos diciendo que dar a la iglesia, el dinero a la iglesia sea una trampa, no, al contrario. Dios nos dice que debemos ser agradecidos, debemos ofrendar, debemos dar las cosas, pero no manipuladamente, no manipuladamente, sino por agradecimiento y porque sabemos que hemos recibido bendiciones. ¿Verdad? Las bendiciones llegan primero de parte de Dios y nosotros cuando damos, damos de lo que hemos recibido, no damos para recibir, ¿verdad? Que es muy diferente. Entonces, en ese caso, pues a Dios lo estaríamos manipulando, ¿verdad? Y Dios no necesita que nosotros lo manipulemos, ¿verdad? Para que Él nos bendiga. Y Él nos bendice y dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ya las bendiciones ya son nuestras, ya las tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero es muy importante ver cómo la gente maneja esto, ¿verdad? Sí, en las iglesias del énfasis de la prosperidad material, manipulan a la gente a querer ser bendecidos por Dios. Usan la Biblia en otro sentido del que se describe en 2 Corintios 8 y 9, donde ahí ya vimos que si usted lo lee, son ofrendas de amor para la gente o hermanos de otras iglesias que estaban pasando tal vez hambre, no tenían recursos para sobrevivir. Entonces Pablo manda cartas diciendo que hay hermanos que están muriendo, que están pasando hambre. Entonces, si algunos hermanos pudieran ayudar, pues sería bueno, ¿verdad? Y sí, los hermanos empezaron a mandar ayudas para que los otros hermanos pudieran sobrevivir, ¿verdad? Las necesidades que estaban pasando. Y eso es totalmente sano y bíblico, ¿verdad? Porque es algo que Dios nos enseña a hacer. Dice que si tú ves a tu hermano, ¿verdad? Que está en necesidad y tienes con qué ayudarlo, pues lo debemos ayudar. Ese es un deber cristiano, ¿verdad? Pero es muy diferente, hermanos, que alguien venga y le diga que haga un pacto con Dios para que Dios le dé más dinero, ¿verdad? En la Biblia no vemos ningún ejemplo donde alguien haya hecho un pacto así, ¿verdad? Ningún dinero. Desde luego que hay algunas oraciones, ¿verdad? Por ejemplo, se conoce a un personaje que se llamó Jabes. Jabes es alguien que oró, ¿verdad? Donde le pide a Dios que le ensanche su territorio, porque tal vez él tenía un terreno muy chiquito donde sembrar o donde tener sus animalitos, ¿verdad? Entonces le pide a Dios que si está en la gracia de Dios, concederle eso. Él le pide que le ensanche su territorio para que él pueda tener más, ¿verdad? Y pueda tal vez
desarrollarse, ¿verdad? Como cualquier persona, hermanos, que tal vez quiere emprender un negocio y dice, Señor, yo te pido que bendigas mi negocio porque pues está muy pequeñito, yo necesito desarrollarme, ¿verdad? Y eso no tiene nada de malo pedirle a Dios que lo bendiga a uno, ¿verdad? Si Dios conoce los corazones, Dios conoce las intenciones, y Dios bendijo a Jabes, ¿verdad? Lo bendijo porque Dios se dio cuenta que en realidad este hombre tenía un buen corazón y quería engrandecer tu territorio para hacer y ayudar a la gente, ¿verdad? Y Dios se lo concedió, ¿verdad? Pero como estamos diciendo, es muy diferente, hermano, que en una iglesia le digan que usted siembre, que traiga dinero para que Dios se lo multiplique, ¿verdad? Cuando en realidad el que se va a beneficiar es el líder, ¿verdad? Es el pastor que está pidiendo el dinero. Y, Ujú. y en realidad no vemos que estos pasajes de Segunda de Corintios sean usados apropiadamente para ese fin, porque si usted lee el contexto se va a dar cuenta que el fin era otro totalmente. Y Pablo lo que está diciendo es que cuando hay un buen corazón de amor, Dios también lo bendice, ¿verdad? Cuando tú le das a tu hermano, a tu prójimo y lo ayudas, Dios también te bendice, ¿verdad? Dios te da más, ¿verdad? Para que puedas seguir haciendo practicando, poniendo en práctica ese amor, ¿verdad? Pero es muy diferente, hermano. Cuando a usted le dicen que usted siembre para que usted se haga rico, ¿sí? Sí, hermano Felipe, quería decir algo. Sí, pues el versículo 7 claramente lo dice, de que cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, Ujú. ¿verdad? Sí, pero Ah, perdone, pero también se lo leen y le dicen, no, usted no lo traiga obligado, hermano, usted traiga lo que usted crea. Si usted nada más puede con $1,000, traiga $1,000. Si no puede 500, 500, lo que usted pueda, lo que usted decida, le dicen. Pero de todas formas se lo están manipulando, ¿sí me entienden? y también pueden usar el versículo 11 para seguir manipulando a la gente. Sí, el 11. Sí, ustedes serán enriquecidos en todo sentido, dice, para que en toda ocasión, o sea, si una persona que no escudriña las escrituras y no las estudia, pues de esa manera lo va a entender, me imagino yo, ¿no? Sí, como la gente a veces no sabe, le van acomodando los textos dentro de este pacto que según ellos es bíblico, ¿verdad? Pero en realidad no es, ¿verdad? No es. Y cuando dice el versículo que leyó usted, el 11, dice, segunda de Corintios 9:11, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión, en otras palabras, en toda ocasión cuando haya necesidad de ayudar, dice, puedan ser generosos. Así es. El propósito de que Dios nos enriquezca es para ser generosos, no para guardarnos en el banco y nunca ver la luz del sol, ¿verdad? Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. O sea, que el que le reciba la ayuda, que tal vez le estaba pidiendo a Dios que alguien le ayudara, pues al recibir la ayuda se va a dar cuenta que Dios le respondió y mandó a alguien que le ayude, ¿verdad? Pero como le digo, si usted lee el texto, si usted lee, yo les recomiendo que lean el capítulo 8 y el capítulo 9 para que vean el sentido que tiene estos dos capítulos, que es el de ayudarnos unos a otros, de tener esa actitud amorosa entre nuestros hermanos, nuestro prójimo, y no realmente enfocarlo en el sentido de que siembra para que Dios te dé y para que tu ego se haga más grande, ¿verdad? No, ese es el propósito. Entonces, pero como le digo, la gente que no sabe, no se da cuenta, cae en la trampa, ¿no? Cae en la trampa. ¿Por qué? Porque pues la gente, pues, ahorita vamos a ver por qué cae en la trampa. Dice dice aquí, ¿por qué, por qué se hacen o se dan estos pactos en las iglesias cristianas? Vamos a ver esto. Primero, hermanos, por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento de las personas que están siendo administradas.
o que están recibiendo el mensaje de este líder o este pastor. Hermanos, el hecho de recoger, de traer primicias fue algo que Dios estableció en el antiguo pacto, en el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Ese pacto terminó. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, no hay ningún ejemplo, ningún mandamiento, ninguna sugerencia de que Jesús haya enseñado a los apóstoles que hay que traerle primicias a Dios, ¿verdad? Que las primicias Dios las exige o las manda. Si usted se las quiere dar a Dios porque usted le nació de su corazón, qué bueno. Pero no es un mandamiento ni un pacto. Está dentro de unas leyes, ¿verdad? Si usted le nace de corazón, dale a Dios algo que, por ejemplo, usted el primer cheque del año, usted dice, se lo voy a dar a Dios por gratitud. Qué bueno que Dios le despertó ese deseo en su corazón, pero no es ningún contrato, que Dios no ha hecho ningún contrato con usted ni le ha dado ese mandamiento que lo tiene que hacer. ¿Sí entendemos eso, verdad? No es algo que Dios exige. Luego, hermanos, otra cosa por qué se da estas situaciones. El amor al dinero del predicador es un hecho, ¿verdad? Y tienta a la gente para que activen sus deseos por la prosperidad material y creer que el dinero traerá felicidad y se realizarán como personas en esta vida. En otra manera de decirlo, el mundo piensa, hermanos, que si tú tienes dinero, tú eres alguien importante. Se meten problemas Si con no la tienes ley. dinero, tú no vales nada. Pero en el reino de Dios, eso no es así. En el reino de Dios, todos valemos igual. Dios no nos ama porque tenemos o no tenemos dinero. Dios nos ama porque somos sus hijos y hemos sido creados a su imagen y semejanza, ¿verdad? Él nos ama a pesar de nuestra situación económica, a pesar de nuestra situación física. Si nos falta un brazo, si nos falta un pie, si nos falta un ojo, si nos falta lo que nos falte, ¿verdad? Si no tenemos mucho dinero, Dios no nos ama por eso, ¿verdad? Él nos ama porque tenemos un espíritu que Él nos dio, es parte de Él, ¿verdad? Entonces, hermanos, el asunto, hermanos, es de que estos hermanos usan la manera de pensar del mundo y la traen a la iglesia para que despierten usted la codicia. Hay que ver el dinero como un medio para solventar nuestras necesidades y no como un fin en sí mismo, ¿verdad? Y no que el dinero es el que nosotros no vivimos para acumular dinero, sino usamos el dinero para vivir, que es muy diferente, es al revés, ¿no? Número 3. Cuidado, me va a decir a Estas ella, personas eso que venden la idea a los incautos de que Cristo resolverá todas sus necesidades y todos tus problemas. Yo le hago una pregunta. Desde que usted conoció a Cristo y se hizo cristiano, ¿han desaparecido los problemas? No. Siguen los problemas. O sea que sus necesidades han desaparecido. Tampoco. No. La diferencia es que tenemos a un Dios que está de nuestro lado y que nos ayuda en cada necesidad y en cada problema. Nos ayuda. Pero que hayan desaparecido, no han desaparecido. Número 4. Jesús le dijo a los que acudían, a los que se acercaban a escucharle, allá en Juan 6:26. Vamos a ver ese pasaje en Juan 6:26. Juan 6:26. En ese capítulo Jesús alimenta a 5,000 personas, hombres y aparte las mujeres y los niños. Y luego cuando vuelve Jesús a ese lugar, la gente dice que se la amontonaba, ¿verdad? Así como en muchas iglesias la gente se la había amontonada, ¿verdad?
Pero vamos a ver qué les dijo Jesús. Juan 6:26. Vamos a leer desde el 25. Jesús multiplica los panes, luego se va al otro lado del lago, ¿verdad? Pasan por una tempestad y luego llegan al otro lado del lago y luego la gente se sorprende, ¿verdad? Y ya llegó ahí, dice así, cuando le encontraron al otro lado del lago, Jesús le preguntaron, Rabí, ¿qué quiere decir maestro? ¿Cuándo llegaste acá? Como diciendo, no, casi ni te esperábamos, ya volviste, ¿verdad? Verso 26. Mira lo que Jesús les dice, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, dice. No porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Jesús sabía que lo estaban buscando porque ellos sabían que ahí ese día iban a comer gratis, ¿verdad? Lo que Jesús dijera no era importante. Lo que Jesús les enseñaba no era tan importante. Lo que era importante es que iban a comer gratis ese día. Eso era importante. Entonces Jesús se los dice, ¿verdad? Como diciendo, ya luego les dice, ¿verdad? En el versículo que sigue, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre el Hijo, ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. Ellos se estaban esforzando por ir a escuchar a Jesús, pero más que por ir a escuchar, es por ir a recibir pues sanidades y comida, ¿verdad? Que para ellos es lo más importante en ese momento, lo físico, ¿verdad? Y por eso Jesús se los dice, ¿verdad? Y así, hermanos, mucha gente va a las iglesias, pero el mensaje que escucharon no, ni siquiera lo analizaron, y si lo escucharon nada más fue en ese momento, no hay ningún crecimiento espiritual. Pero cuando el hermano dice, ¿tienen alguna necesidad? Todos levantan la mano, ¿no? Todos levantan la mano. Sí, hermanos, porque mucha gente va a la iglesia porque tiene necesidad, no por escuchar la palabra, no por crecer espiritualmente, ¿verdad? Y tristemente hasta el día de hoy así pasa. En muchos casos, ¿verdad? No, yo sé que ustedes no son las. Luego vamos a ver el otro punto. Dice, muchos, fíjese, muchos se salen de las iglesias resentidos de los que van a este tipo de iglesias, porque les quitaron su dinero y nunca se cumplieron sus deseos de riqueza material. Como diciendo, ahí nos sacaron mucho dinero y no nos hicimos ricos, nos quedamos igual, hasta estamos más pobres. ¿Por qué? Porque estaban buscando, los engañaron, ¿verdad? Porque no les hablaron con la verdad. Entonces es bien importante, hermanos, de que nuestro enfoque esté en buscar, como dijo Jesús en Mateo 6:33, en buscar primeramente el reino de Dios. Y lo demás vendrá por añadidura. Eso es una frase que Jesús la dijo porque así es, ¿verdad? Jesús nunca dijo, ¿saben qué? Si quieren prosperar, hagan un pacto con el pastor de sus iglesias, siembren ahí $1,000, $2,000, $3,000, siembren y se le va a multiplicar. Jesús nunca dijo eso, ni los apóstoles enseñaron eso. Pero como ahora, pues mucha gente cae en ese engaño, por eso estamos tocando esos temas, hermanos, para que usted abra los ojos y vea que eso de pactar con Dios para lo financiero no tiene apoyo bíblico. Es un invento de este tiempo. No sé si antes se habrá hecho, pero en este tiempo está muy de moda en muchas iglesias de corte neopentecostal. No en todas, ¿verdad? Pero en muchas sí. Sí, muchos se salen de la iglesia resentidos porque dice, ahí me quitaban el dinero y
Cuando dice me quitaron el dinero, es que nunca lo dieron por amor, ¿verdad? Cuando lo dieron porque los manipularon, ¿verdad? Dios nos enseña que lo que demos, lo demos por amor, porque realmente amamos a Dios, ¿verdad? Y Él tendrá cuidado de nosotros, así dice su palabra. Luego dice el número 6, Cristo nunca estuvo en sus corazones de esas personas, ¿verdad? De las que salieron resentidos porque les sacaron dinero o les pidieron que sembraran y nunca vieron resultados monetarios como ellos lo esperaban y se salieron porque vieron que, en otras palabras, como que Dios no les cumplió, como que sembraron y que no cosecharon. Entonces dice, pues Dios no es real. No se cumplió porque les torcieron las escrituras. O sea, se las presentaron mal. Cristo nunca estuvo en sus corazones y usaron la fe para lo que no es. La fe es para salvación de la persona, del alma y del espíritu. La fe no es para hacernos ricos, ¿verdad? Y en realidad ellos no se les presentó de una manera correcta. A muchos hermanos les venden un evangelio de humanismo. Usted dirá, ¿qué es eso? El humanismo es donde el ser humano es más importante que Dios. Ese es el humanismo. Donde a usted le dicen que usted es hijo de Dios. Y como es hijo de Dios, Dios está obligado a darle todo lo que usted pida. En otras palabras, que lo importante para ser usted. O sea que Dios está para que le presentan que usted es el diosecito y que Dios está como su papá o su mamá para hacerle todos los caprichitos al niño, ¿verdad? Entonces, y eso no es así, hermanos. Dios no es Dios no es nuestro, Dios no nos salvó para que Él nos sirva a nosotros, sino para que le sirvamos a Él para su honra y su gloria, ¿verdad? Para alabanza de su nombre, ¿verdad? Y es muy importante eso, ¿verdad? Porque esto se predica mucho en las iglesias. Le hablan bonito de que usted es hijo de Dios y usted se merece todo lo mejor. Todo lo mejor. Entonces, y le empiezan a decir que como usted, y para que usted reciba todo lo mejor, pues usted tiene que hacer un pacto y que siembre, ¿verdad? Y va a ver cómo va a recibir todo lo mejor. Pero ellos están enfocados en lo material, ¿verdad? No están enfocados en lo espiritual. Y Jesús, estas personas, trabajan en el amor al ego. O sea que lo levantan al oyente, lo levantan tanto, ¿verdad? Que lo hacen sentir sumamente importante para que Dios les tenga que dar todo lo que ellos necesiten, ¿verdad? Para que ellos vivan mejor. Y esta idea, hermanos, comenzó en el Edén. Comenzó en el huerto del Edén. La serpiente despertó la codicia en la mente de ellos, empezando con Eva. Les dijo, serán como dioses. En otras palabras, serán diosesitos. Todo lo que diga tu boca se convertirá en algo bueno para tu vida. Y pues la codicia y el deseo humano, ¿verdad? Pues hizo que cayeran en la trampa. Que cayeran en la trampa, ¿verdad? Y Dios no quiere que caigamos en esa trampa, ¿verdad? Precisamente porque ya tenemos el ejemplo de Adán y Eva, ¿verdad? Que cayeron por el engaño de la serpiente. Les dijo que no se iban a morir, les dijo la serpiente, sino al contrario, les va a ir mejor, les dijo. Y se dieron cuenta de que era un engaño, ¿verdad? Que era un engaño. Sí, hermanos, es bien importante que nosotros entendamos de que Dios nos ama y Él sabe cada una de nuestras necesidades y Él sabe lo que necesitamos y Él nos lo provee, ¿verdad? Él nos lo provee amorosamente. No tenemos que manipular a Dios, porque Dios no puede ser manipulado, ¿verdad?
Dios no puede ser manipulado. A nosotros nos engañan, nos manipulan, tristemente con la palabra de Dios torcida, o nos pueden engañar cuando no entendemos el propósito y no sabemos, ¿verdad? Porque la gente nunca le leen, a la gente que le leen este versículo de 2 Corintios 9:6, nunca le leen el capítulo 8 y el capítulo 9 para que se den cuenta de lo que está hablando son de ofrendas de amor, no de pactos financieros. Y eso es muy importante. Cuando uno por eso si uno no conoce los contextos, le lavan el cerebro fácil, ¿verdad? Cae uno en la trampa, ¿verdad? Fácilmente. Y una vez que uno ha sembrado y ha hecho supuestamente ese pacto con Dios, ¿verdad? Porque a uno le dicen que Dios aceptó el pacto. Hasta le da a entender, Dios ya aceptó que tu pacto y tu promesa y vas a ver que cuando Dios no lo ha pedido, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, ¿no? De que le hacen creer a uno de que Dios ya aceptó el pacto que tú hiciste con él. Cuando en realidad Dios no está dispuesto a eso. Él no juega esos juegos. Aparte, hermanos, es bien importante que conozcamos la palabra de Dios. Vamos a leer Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Como le digo, el apóstol Pablo pasó muchas penurias. Si Pablo enseñó esto, él mismo lo hubiese puesto en práctica. Él mismo hubiese hecho pactos de financiamiento, de finanzas con Dios. Pero él nunca hizo eso, porque sabía que él dependía 100% de Dios. Entonces, mire que Pablo estaba en la cárcel. Imagínense, en la cárcel, Filipenses 4 del 10 al 13. Estando en la cárcel, Pablo, imagínense, le llevaban una ayuda económica para al menos se pudiera comprar una comida o algo. No sabemos cuántas veces comía al día el pobre ahí, ¿verdad? Entonces los hermanos preocupados por él, pues le mandaban ciertas cosas, ¿verdad? Para que él tuviera ahí en la cárcel. Y mire qué dice en su carta aquí en el capítulo 4, versículo 10. Cuando Pablo habla aquí, hermanos, él estaba en la cárcel, pasando penurias. No sabemos si comía una vez al día y quién sabe qué le daban de comer. Ahí en su cuarto, ahí donde estaba, no sabemos en qué condiciones estaba. Pero mire qué dice en el capítulo 4, versículo 10 al 13. Me alegro muchísimo en el Señor, dice, de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí, dice. Esta es una carta que se le está mandando a los filipenses. O sea que los de la iglesia de Filipos le mandaron una ayuda a Pablo, económica. O no sabemos cuánto, pero al menos algo. Claro está que tenían interés, dice. Solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Como diciendo, yo sé que siempre han estado conscientes y pendientes de mi situación, pero pues hasta ahorita pues se pudo llegar la ayuda, dice. No digo esto porque esté necesitado, dice. Aunque sí estaba, pero él disimula que está necesitado. Imagínense en la cárcel. Pues he aprendido, dice, a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Dice, y luego va a decir dos situaciones. Sé lo que es vivir en la pobreza. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Por qué Pablo vivió pobre? Si él pudo haber hecho un pacto financiero con el Señor. Si es que eso fuera bíblico, ¿verdad? ¿Sí se da cuenta usted de que cómo vivió Pablo? Ujú.
Pero en los pastores de ahora, pues ellos no leen estos pasajes, ¿verdad? Y luego dice, sé lo que es vivir en la pobreza, como diciendo, me tocaron esas circunstancias y las tuve que aguantar, dijo Pablo. Las aguanté. Y lo que es vivir en abundancia, o sea que ambas cosas, él ya hubo tiempos que vivió muy bien económicamente, o no le faltó nada, y hubo tiempos que sí le faltó. Porque en el capítulo, ya en segunda de Corintios también dice que él hubo días que no tenía que comer, que no tenía, que sí pasó fríos, pasó naufragios, dice que pasó hambre, dice. O sea que pasó días sin comer. Entonces uno podía cuestionar, bueno, entonces, si Pablo conocía del pacto financiero, ¿por qué no lo hizo? Si es que realmente eso es algo que Dios enseña en su palabra. Pero como sabemos que no es, que eso no existe, si existiera lo hubiese hecho Pablo, pero no. Hubo tiempos que tuvo que aprender a soportar la pobreza. Y luego dice, he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado, dice, como a pasar hambre, Hambre. a tener de sobra, como a sufrir Escasez. escasez. Qué triste que Pablo no pertenecía a una de esas iglesias que hoy hacen esos pactos financieros, ¿verdad? Si Pablo hubiese vivido en una de estas iglesias, pues le hubiese ido mucho mejor. Hablando irónicamente, ¿verdad? Porque ellos de esto no lo tocan, ¿verdad? Piensan porque le pintan a la gente de que si tú eres hijo de Dios, siempre te va a ir bien y siempre vas a tener abundancia, nunca te va a faltar nada, siembra y vas a ver cómo le manipulan a uno la situación y tristemente la gente que no sabe, pues lo engañan, ¿verdad? Pero aquí vemos que al mismo Pablo, ah, que escribió 2 Corintios capítulo 9, donde él dice que el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Entonces Pablo no sembró, es lo que quiere decir. Pablo no sembró, entonces por eso no cosechó. Pero sabemos que lo que Pablo estaba sembrando era el evangelio, era llevando la palabra de Dios, ¿verdad? Y, Así y es. pasó necesidades, ¿verdad? Y eso pues no se lo mencionan a la gente, porque le hacen pensar de que al ser cristianos y ser el hijo de un rey, te dicen, eres el hijo de un rey. ¿Y cómo vive el rey? Y te empiezan a llevar por el lado material, ¿verdad? ¿Y cómo vive el rey? Pues el verdadero rey, Cristo Jesús, tampoco vivió con abundancia, con riquezas, ¿verdad? Pero como le digo, la gente que no sabe, pues se la envuelven así bonito y cae, ¿verdad? Cae en la trampa. Entonces es bien importante esto, hermanos. Y luego dice, y al final el versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo, Que me fortalece. fortalece. ¿Y qué es lo que él pudo? Vivir en la pobreza y vivir en la riqueza. Ambas cosas las pudo hacer con Cristo que lo fortalecía, ¿verdad? Entonces el contexto nos dice de que él estaba en la cárcel, tenía necesidad y da gracias a Dios porque se acordaron de él, ¿verdad? Pero como lo que estamos tratando de mostrar, hermanos, es de que esos pactos financieros que se hacen en las iglesias hoy en día no es algo que se enseña en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ni Jesús lo enseñó, ni Pablo lo enseñó, ni nada por el estilo, ¿verdad? Lo que sí enseña la Biblia, hermanos, es de que debemos amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Recoger ofrendas de amor por los hermanos que están en necesidad, eso sí es bíblico. Eso es lo que enseña aquí, lo que estamos viendo aquí. 2 Corintios 8:9. Aquí Pablo lo menciona también, que se acordaron de él. Y en otras partes también lo dice, de otros hermanos, ¿verdad? Recoger ofrendas de amor sí es bíblico y es una manera de apoyar a los hermanos que son parte del cuerpo de Cristo y que pudieran estar pasando en necesidad. Esto de apoyar a nuestros hermanos en la fe
y no solo a nuestros hermanos, ¿verdad? Sino a todo aquel que podamos ayudar. Eso no es porque hacemos un pacto financiero con Dios, sino es parte del amor que el Espíritu Santo desarrolla en nuestros corazones. Ese es el resultado del fruto del amor, del Espíritu, ¿verdad? Dice, esto no es porque yo hice un pacto que Dios me va a dar, ¿verdad? Dios me da porque Él es bueno, y cuando Él ve que estoy practicando el amor, Dios me bendice más, ¿verdad? Sí, me bendice. Y dice, vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra, y vamos a terminar con Primera de Juan 3. Primera de Juan 3. Es un pasaje muy bonito, que esto sí lo enseña la Biblia, ¿verdad? Estamos viendo lo que sí enseña y lo que no enseña. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Primera de Juan 3, 18. Vamos a leer desde el 16. Primera de Juan 3, 16 hasta el 18. Dice así. Primera de Juan 3, 16 en adelante. Dice el apóstol Juan, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida Por por nosotros. nosotros. Se la entregó por amor. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Verso 17. Va a poner el ejemplo. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, dice, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos De verdad. y de verdad, ¿verdad? Ese es el mandamiento del Señor Jesús, ¿verdad? Que si nosotros tenemos con qué ayudar, ayudemos, porque es una buena oportunidad para demostrar el amor que Dios nos ha puesto en nuestros corazones. Entonces, el capítulo 8 y 9 de 2 de los Corintios precisamente habla de eso, del amor entre hermanos, de cómo se ayudaban, cómo Pablo les mandaba pedir a otras iglesias ayuda para otros hermanos que estaban pasando situaciones difíciles, muy difíciles, a veces no tenían ni para comer. Entonces, ahí es donde se muestra el amor, ¿verdad? Pero el hecho de que lo que se enseña hoy de pactar con Dios para que Dios me multiplique financieramente, y te piden, no, pues pon aquí, hermano, 500 o 1000, ¿y quién puede poner más? Y luego ellos, cuando ven que no estás cumpliendo con lo que prometiste, te dice, sacan un versículo que está allá en Eclesiastés que dice, cuando hagas un voto a Dios, cuando le prometas algo a Dios, es mejor que lo cumplas, dice, porque Dios no se agrada de los que prometen y no cumplen, te dice. Pero ellos casi te forzan a que hagas la promesa, ¿verdad? Te manipularon para hacer una promesa que no nació de tu corazón. Y ese es el problema. Entonces, cuando la promesa, tú le puedes prometer algo a Dios, claro, si nace de tu corazón, no hay problema. Pero si yo te manipulo para que tú te comprometas a algo que ni siquiera está en tu corazón hacerlo, entonces ahí la cosa no es, no es sana, ¿verdad? Y tampoco Dios nos obliga ni nos forza a dar lo que no tenemos, ¿verdad? Honramos a Dios con lo que sí tenemos, ¿verdad? Lo que sí podemos dar y darlo de corazón, con alegría, ¿verdad? Y Dios se agrada de un corazón así, porque dice que Dios ama al que da con alegría. O sea que la Biblia sí nos enseña a dar, sí nos enseña a apoyar, a compartir.
pero no de la forma en que lo hacen estos hermanos, ¿verdad? Que manipulan a la gente y le hacen creer que son diosesitos y que todo lo que el niño quiera, pues el papá se lo va a dar, ¿verdad? Pero más que todo lo material, ¿verdad? Siempre enfocado en lo material. Y no es así, ¿verdad? No es así. Y por estas clases espero que les ayuden a poder hacer diferencia en lo que Dios sí pide y sí le agrada, y lo que el hombre a veces usa, usando versículos de la Biblia que no se escribieron con ese propósito, pero la gente a veces lo usa con ese propósito. Y ahí es donde tenemos que estar listos, porque el enemigo siempre se disfraza de ángel de luz, ¿verdad? Siempre se disfraza de ángel de luz. Desde luego que si en la iglesia piden una ayuda, si la piden es porque existe. Hay una necesidad. Si alguien pide para algún hermano, alguna hermana que está una necesidad difícil, si tenemos, apoyemos. Porque para eso nos llamó el Señor, ¿verdad? Para apoyar a nuestros hermanos. Tal vez mañana nos toque a nosotros, no sabemos, ¿verdad? Pero hay que hacer las cosas con amor y para honrar y darle la honra y la gloria a Dios siempre. Que Él siempre salga glorificado. Amén. Bueno, si tienen alguna pregunta, vamos a pasar al tiempo de las preguntas, los comentarios. Y les agradezco su atención. Vamos a parar la grabación y se me quedan ahí para si tienen preguntas. Dios me los bendiga.